Undertale es un videojuego de rol 2D, creado por el desarrollador independiente, Toby Fox, en el que se te introduce en un mundo subterráneo lleno de diversos personajes con los que nos encontraremos, donde en su mayoría nos desafiarán en combate, con una divertida mecánica de lucha en la que intentarás sobrevivir. Además, deberás tomar varias decisiones que afectan radicalmente a la trama y al desarrollo general del juego, y también tendrás que completar objetivos, resolver puzzles y conocer a todos los monstruos del subterráneo. En este video veremos las diversas colaboraciones y cambios que tuvo este exitoso juego indie en otros videojuegos. Así que sin más, empecemos. Travis ataca de nuevo. Es un spin-off del videojuego de nicho de acción No More Heroes, donde en esta ocasión viajas al interior de un mundo virtual, en el que vas a combatir y competir junto a tu sicario Batman. Como contenido extra del juego, incluye varias camisetas de videojuegos para ambos personajes que en su mayoría son entregas indies, como ser Hollow Knight, Fury, y el mismísimo Undertale, en el que se aprecia a Mettaton en su forma normal, quien es un fantasma en el cuerpo de un robot y uno de los jefes del juego original. La Mulana 2. Videojuego de plataformas y aventuras que ofrece un mundo vasto y enigmático para explorar, lleno de rompecabezas complejos y enemigos formidables. En este se puede encontrar a distintos personajes escondidos en los niveles, donde hay un vendedor escondido, que resulta ser Burger Pants junto a Flobey en su mano, ambos apareciendo como un cameo vendiendo algunos artículos. Este hará sus diversas expresiones faciales características vistas en Undertale. The Wizard and the Slug. Videojuego de plataformas 2D, en el que eres un mago mágico acompañado de una babosa, en un mundo lleno de encanto, humor y personajes entrañables. En uno de los niveles del juego, mientras avanzas, te puedes encontrar con el fantasma Napstablook de Undertale, quien hace un cameo como uno de los asistentes del concierto de Banana Man, y al interactuar con él, huirá desapareciendo del lugar. Super Smash Bros. Ultimate. Popular entrega de conocida saga de Nintendo centrada en el género de lucha, en el que se enfrentan personajes de distintas franquicias de videojuegos. Como parte del Custom Pack 3 para los luchadores Mii, incluye un disfraz DLC basado en Sans de Undertale, así como el tema Megalovania, incluido como pista musical para los escenarios. Este traje para el Mii artillero, contiene la máscara y el uniforme de Sans, el cual posee el Gaster Blaster como arma brazo, siendo este un arma de ataque basada en su batalla final. Among Us. Videojuego multijugador online, en el que un equipo debe supervisar el correcto funcionamiento de una nave mientras intentan desenmascarar a los impostores que intentan asesinarlos. Como parte del cubo cósmico especial con el más ambicioso crossover con varios juegos indie, se incluyen varios accesorios de Castle Crashes, Celeste, el mismísimo Undertale, entre otros. Como una de las ramas del cubo cósmico, estaban disponibles 12 cosméticos basados en la serie, como los hermanos esqueléticos Sans y Papyrus, o la jefa de la Guardia Real, Undine, además de Napstablook que aparece como mascota. También presenta distintos sombreros, como el Bontrousel, la lanza de la justicia y el sombrero de Flobey en versión Tu mejor amigo, y versión Tu peor pesadilla. Como segunda parte del video, están las diversas colaboraciones que tuvo con varios juegos rítmicos, ya que Undertale, además de ser reconocido por sus grandes personajes, también es muy reconocido por su gran banda sonora, la cual se agregó a distintos juegos, como los arcades japoneses, siendo los siguientes. Sound Voltex. Como parte de una colaboración, se añadieron varias canciones de Undertale, siendo estas, Muerte por Glamour, Hueso Travieso, Lanza de la Justicia, Final, y Asgore, además de El Mundo Girando de Deltarune. Este arcade se caracteriza por combinar los tradicionales botones junto con el uso de controles giratorios de efectos de sonido que ajustan la frecuencia de las notas. Gitadora High Voltage. Como parte de una actualización, añadieron varias canciones de Undertale,
como Último Adiós, Megalomanía y Hueso Travieso. Además, en las canciones podías desbloquear subiendo de nivel, diversas ilustraciones del personaje para que aparecieran en pantalla e interactuaran con el jugador. Este arcade se caracteriza por tener controles que simulan una guitarra eléctrica y una batería con pedales, pudiendo usarse en dúo o en solitario. Pop and Music Unilab. Sans como Avatar, junto a 3 canciones de Undertale, se agregan al juego como parte de una actualización, siendo estas, Esperanzas y Sueños, Batalla contra un verdadero héroe, y Megalomanía. Este arcade se caracteriza por utilizar 9 botones de diferentes colores distribuidos en 2 filas. Además, cada canción está representada por un personaje, destacándose sus distintos movimientos que hacen alusión a tu estado en el juego. Chunitm Luminoso. Como parte de un evento, se añadieron varias canciones de Undertale, como Muerte por Glamour, Batalla contra un verdadero héroe, y Megalomanía. Además, se podían conseguir por el evento, a varios personajes de la serie para usarlos en la pantalla del juego, y también había placas decorativas para tu nombre. Este arcade se caracteriza por utilizar barras con sensores táctiles en las que tienes que tocar, mantener o deslizar los dedos hacia los lados o hacia arriba y abajo, dependiendo del tipo de notas presentes. Dance Dance Revolution A3. Como parte de un pack, se añadieron canciones de Undertale, como Ser, Final, Muerte por Glamour, Batalla contra un verdadero héroe, y Megalomanía. Este arcade es la clásica plataforma de baile, en la que debes tocar con los pies al ritmo de las señales para golpear las flechas de colores en el momento justo. Ongeki, Brig Memory. Megalomanía es agregada junto a otras canciones como parte de una actualización, además de estar también disponible su versión lunática. Este arcade se caracteriza por una jugabilidad parecida a un shoot 'em up, el cual tiene como controles, una palanca central junto a 3 botones de colores a ambos lados para las notas musicales. Además de los juegos arcade rítmicos japoneses, también tuvo colaboraciones con distintos juegos rítmicos de sobremesa o consolas de videojuegos. En Solo Formas y Ritmos, uno de los jefes del juego tiene su canción del nivel basada en Baile de la Araña de Undertale, aunque está remezclada para esta ocasión, ya que debe estar al ritmo de todos los proyectiles de telaraña que llenan la pantalla. Taiko no Tatsujin. En distintos juegos de la serie tuvo distintas colaboraciones con Undertale en forma de pack DLC, con algunas de sus canciones, como Ser, Dolor de Corazón, Megalomanía, y Esperanzas y Sueños. Drums Rock. En este juego arcade de batería para VR, tuvo una colaboración con Undertale. Se agregan como DLC las canciones, Esperanzas y Sueños, y Megalomanía, ambos con su audio original y varios niveles de dificultad. Además, obtienes un nuevo escenario junto con varias skins, como la batería, las baquetas, y las manos. Con todo este set, podrás sumergirte por completo en el mundo de Undertale. Touhou Danmaku Kagura Fantasy Lost. En su primera colaboración con Undertale, se creó la canción El héroe desconocido fue Oben, en combinación de Toby Fox y Sun. Pero para la segunda colaboración, Toby Fox y Sun han arreglado la música del otro, dando vida a Necrolovania de Toby y Megalomanía del cadáver vacío de Sun, ambos disponibles como DLC gratuitos. RCA. Como parte de un evento colaborativo con Undertale, se lanzó un pack que contiene 5 canciones, siendo estas, Tu peor pesadilla, Último adiós, Muerte por glamour, Dolor de corazón, y Megalomanía. Pero para tener estas canciones tenías que desbloquearlas para mantener acceso al paquete indefinidamente antes de que terminara el evento. Trombone Champ, Fladen. Como DLC se agregaron 6 pistas legendarias de Undertale y Deltarune, las cuales tienen un efecto de sonido de trombón inestable. Además, como bonificación, tenías una skin pixelada para el trombón.
Este DLC invita a los jugadores a un nivel completamente nuevo de caos para tu trombón, con distintas e increíbles pistas como Ser, Megalomanía de Undertale y Gran Tiro de Deltarune. Group Coaste, Bye Bye Party. Este incluye la mejor colaboración a mi parecer con el mítico RPG, el cual incluye un pack DLC con muchas de las pistas musicales de Undertale y Deltarune, así como la aparición de Metaton, Ralsei, Papyrus o Sans, como navegantes para el menú, y también como avatares del puntero, tenemos a Flobey, Soul, Lance, Yevil, entre otros. Este juego de ritmo, con estilo de montaña rusa y controles sencillos, tiene un estilo visual en el que se pueden disfrutar las emocionantes representaciones de las distintas aventuras, batallas, interacciones y puzzles de cada canción que hace alusión a cada personaje de Deltarune y Undertale, hechos en paisajes tridimensionales pixelados o de polígonos en los que avanzarás mientras sigues el ritmo de sus maravillosas e increíbles canciones de la serie. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Deja tu like si te gustó el video, y comenta sobre algún otro cameo que no haya mencionado, o también si ya habías jugado alguno de estos juegos mencionados. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!